Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Sector minero, prevención de incendios y explosión. Invitamos a nuestro experto, al ingeniero Snider Molina, ingeniero en minas, magíster en dirección de operaciones estratégicas. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Lina, muy buenos días para todos. Hoy con un nuevo tema que está íntimamente relacionada con los accidentes que se vienen presentando en el sector minero y que, bueno, espero aportarles un material bastante práctico para poder comenzar a trabajar en esas causas básicas relacionadas. Vamos entonces a dar inicio a la temática. Como siempre, esta presentación no puede ir sino acompañada de un mensaje. Y este mensaje que dice, si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina en grupo. ¿Por qué este mensaje? Porque sencillamente este es uno de los temas que requiere un trabajo en equipo, un trabajo donde todos los procesos y todas las áreas tienen que articularse para conseguir el mismo objetivo, evitar accidentes dentro de las actividades que estamos adelantando en la explotación del carbón. Este tema vamos a trabajarlo en tres momentos. El primer momento vamos a dar o a socializar unos conocimientos en relación al origen del carbón, porque conociendo el origen vamos también a tener claridad de por qué las situaciones o las condiciones de riesgos asociadas a los incendios y a las explosiones que se presentan en el interior de las minas. Segundo momento, los elementos relacionados a los incendios y las explosiones, entender un poco esa dinámica dentro de las minas y dentro de la geología en el interior de las explotaciones mineras. Y el tercer momento, las medidas proactivas aplicables para la prevención de accidentes. Nuestro objetivo general es reforzar los conocimientos técnicos sobre las medidas preventivas relacionadas con la prevención de incendios y explosiones en las minas subterráneas de carbón. Obviamente, de acuerdo a lo definido y establecido en el decreto 1886 del 2015. Ahora, Lina, te doy paso para que hagamos el sondeo y validemos cómo iniciamos esta jornada. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo, como siempre, a nuestros participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Así que, bueno, vamos con la primera pregunta. Cuando la velocidad del aire es menor de 0.5 ms, en el frente de avance se considera una situación crítica. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Qué dicen ustedes? Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Les damos 10 segunditos para que contesten. Bueno, muy bien. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. Bueno, por acá el 77% dijo verdadero y un 23% nos dijo falso. Vamos a ver entonces la segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta dice, a menor tamaño del polvo del carbón, mayor riesgo de la explosividad. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Ahí nuevamente seleccionen la respuesta correcta. Vamos a ver qué dicen ustedes, qué contestan. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta.
Bueno, el 72% nos dijo verdadero y un 28% nos dijo falso. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Entre los métodos de prevención de incendio y explosión se puede mencionar A. Mantener una velocidad mayor a 0.5 ms en frentes. B. Inyectar agua a presión en los frentes. C. Evaluar el contenido del gas inicial del carbón. O D. Todas las anteriores. Seleccionen ahí, por favor, la respuesta correcta desde sus pantallas. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y ya el ingeniero nos va a brindar las respuestas correctas. Solo al final. Así que muy atentos. Muy bien. Bueno, muy bien. Cerramos la tercera y última pregunta. Vamos a ver qué dicen nuestros participantes. Un 4% nos dijo mantener una velocidad mayor a 0.5 ms en frentes. 4% inyectar agua a presión en los frentes. 12% evaluar el contenido del gas inicial del carbón. Y un 80% nos dijo todas las anteriores. Entonces, Inge, te dejo con los asistentes para que iniciemos nuestra acción educativa, por favor. Y compártenos la presentación, Inge, creo que la dejaste de compartir y ya no la estamos visualizando. Entonces, vuélvela a compartir, por favor. Ok, permítanme un segundo, yo la tengo acá lista. Listo, te vamos a volver a enviar el mensajito para que nos compartas la pantalla nuevamente. ¿Listo, Inge? Que le des a aceptar, por favor. Listo. ¿Listo? Listo, Inge, gracias. Ok, muchísimas gracias, Lina. Interesante los resultados que tuvimos en esta primera parte. Vamos a ajustar digamos, ese conocimiento y esos componentes técnicos que tenemos que tener en cuenta para la prevención de incendios y explosión. Y antes de iniciar con el contenido, consideré sumamente importante decirles que los accidentes asociados a los gases por incendio y explosión representan en términos generales dentro de las causas de los accidentes un porcentaje bastante importante. Tenemos un 17% que se presentan dentro de los accidentes que se presentan por explosión, un 12% asociado a polvo de carbón y un 8% asociado a lo que son deflagraciones o incendios en el interior de las minas. Pero, ¿por qué obedece? ¿A qué obedece? A que esta causa no sea controlada posiblemente en algunos de los accidentes que se presentan. ¿Por qué es tan frecuente los incendios, las explosiones, que infortunadamente en algunos casos nos ha generado un número importante de trabajadores muertos y un impacto social obviamente bastante negativo por todo lo que hay alrededor de esa operación de rescate que implica sacar los cuerpos de las labores por la alta complejidad que se presenta posterior a un incendio o a una explosión. Para iniciar, voy pensando, y hice la presentación, quiero hacer la aclaración porque hice la presentación pensando no solo en aquel líder de seguridad y salud en el trabajo que tiene experiencia, que conoce de la minería, que tiene muchos años de estar trabajando y que tiene obviamente muchas competencias para aplicar controles. También lo hice pensando en aquellos líderes de seguridad y salud en el trabajo que llegan a una mina por primera vez y que van de la mano poco a poco, no solo con el administrador o con el ingeniero, sino con el líder, pero que en algunas veces llegamos con un conocimiento muy básico de lo que son realmente los riesgos asociados a la minería del carbón. Y por eso el mensaje de trabajo en equipo, porque estas son actividades donde el ingeniero, donde el capataz, donde el administrador, donde los trabajadores que cuentan con esa experiencia importante en la identificación de los peligros juegan un papel fundamental dentro de ese trabajo de encaminar a ese líder de seguridad y salud en el trabajo para que esté o que tenga una pertinencia y una percepción alta frente a los riesgos. Entonces, lo primero que quiero decirles es socializar el carbón que es lo que en algunas ocasiones
es lo más importante dentro de las labores que nosotros adelantamos para extraerlo y tener los resultados pues, económicos y todos los beneficios que están asociados a la explotación del carbón. El carbón, tenemos que decir que es una roca sedimentaria orgánica compuesta por carbonos amorfos y compuesta por hidrocarburos. Es una roca que se generó por un proceso físico, químico, donde hacían parte la presión, la temperatura y el tiempo. Los carbones han sido, digamos, categorizados, clasificados de dos tipos, de acuerdo a la norma ACTM. Los carbones que presentan más de 6.390 kilocalorías por kilogramos son carbones categorizados como carbones de alto rango. Los que presentan un rango o un poder calorífico menor a 6.390 kilocalorías por kilogramos están categorizados como carbones de bajo riesgo. Estos carbones también se subdividen por el poder calorífico y las características, pero hay que tener en cuenta algo que es sumamente importante, que son los componentes que hacen parte del carbón, los componentes orgánicos que están relacionados con la vitrinita, con la lignita y con la inertinita, y los componentes inorgánicos que están relacionados con el porcentaje de ceniza que tienen los carbones. Su uso depende de esas características relacionadas a los macerales, relacionado también a el conocimiento, a las capacidades y a las características que tiene cada uno de los carbones. En ese sentido, de acuerdo a los componentes asociados al carbón, tenemos diferentes tipos que van desde lignito, subbituminoso, bituminoso y antracítico. Poder calorífico alto, mayor poder de generación de energía. Sin embargo, independientemente de su poder calorífico y de esas características, también se genera su uso relacionados más que todo a lo que es la generación de energía, y por eso hablamos que muchos de estos componentes o de estos carbones son utilizados en empresas como las que se dedican a la generación de cemento, hierro, en el caso de los metalúrgicos, como el coque, el hierro y el acero, y industrias en términos generales donde se requiere generación de carbón. Es importante tener en cuenta cuando nos referimos a lo que es el carbón, a esas propiedades, porque cuando los carbones presentan bajo rango, son carbones que son opacos dentro de su contexto físico y tienen unas características particulares en términos del componente, que ahorita vamos a aclarar. Los componentes, los carbones de alto rango son carbones más brillantes, son carbones más compactos, donde su porcentaje de humedad es menor por la presión y la temperatura dentro de la formación donde ellos son generados. A diferencia del carbón de bajo rango, que tiene un contexto o una estructura más porosa, y eso obviamente asociado a unas dinámicas de geotecnia, a unas dinámicas de movimientos que se generan en la misma formación, pues hacen que los carbones tengan las características de estar asociados también a la presencia de gases y otros estén con un porcentaje menor de gases. El poder y el carbono fijo, que también es importante dentro de las características de estos carbones, es mayor para el caso de los carbones de alto rango, y los carbones fijos para los de bajo rango es mucho menor. Algo importante que hay que resaltar es el porcentaje de ceniza. Independientemente de que sean carbones de alto o bajo rango, el porcentaje de ceniza está asociado al ambiente de formación donde estos carbones fueron formados. Frente a estos carbones, también tenemos que hablar de los gases que están asociados. Tenemos tres tipos de gases: los gases asfixiantes, los gases explosivos y los gases tóxicos. En relación a los gases asfixiantes, cuando hablamos del ambiente de trabajo dentro de las labores, estos son gases que disminuyen el porcentaje de oxígeno, debido a que ocupan un volumen importante en la atmósfera del lugar. Los gases explosivos son gases mezclados, se mezclan en el aire, ¿sí? Y son gases que al contacto de una chispa, pues produce la explosión. Y ahí encontramos asociado, dada la formación y a los componentes orgánicos de formación, los hidrocarburos, y encontramos también entre ellos
el propano, el metano y otros gases con características explosivas. Los gases tóxicos son gases que disminuyen el porcentaje de oxígeno, producen envenenamiento a los trabajadores, destrucción de los tejidos y en las peores instancias permiten la muerte. Entonces, fíjense que estamos hablando de no solo del carbón, sino de los gases que se asocian al carbón y de ese carbón que está asociado a unos macerales que juegan un papel importante dentro de las diferentes situaciones que se presentan y se asocian a los incendios y a las explosiones. Pero tenemos que tener en cuenta también dentro de esta formación de los carbones y dentro de la asociación que se tiene con los gases, las características geológicas asociadas a la emisión. Y esto juega un papel importante porque a veces dentro del desarrollo de las labores mineras no tenemos en cuenta o dejamos pasar por alto ciertas condiciones que son favorables a la presencia o a la presencia como tal del gas o de los gases en el frente de trabajo o en las labores que se están desarrollando. Entonces hablamos de formaciones o características geológicas como los paleocanales de areniscas, son intercalaciones que se presentan en los frentes de avance, son intercalaciones que por su permeabilidad, por su contenido en el material orgánico que estos presentan, ayudan a que en algunas ocasiones haya una desgasificación rápida del frente de trabajo. También encontramos los plegamientos locales, son características geológicas que permiten también una presencia, no asociemos la palabra súbita, sino una presencia rápida o un porcentaje importante de gas en un tiempo corto. También los plegamientos están asociados a material o a polvo fino dentro del ambiente que se genera en el frente de avance. Otras de las situaciones complejas que se pueden identificar en los frentes de avance son las zonas de deformación. Son plegamientos, son digamos, movimientos del terreno donde hay asociado no solo en algunas ocasiones fallas, sino una gran cantidad de material orgánico que ayuda a que se presenta una desgasificación por la permeabilidad de estos componentes asociados, de este material asociado en estas áreas de trabajo. Y otros de esas características geológicas tenemos las fallas normales y las fallas inversas. Las fallas normales son asociadas o permiten la conductividad de los gases, o sea, ayudan a que los gases puedan fluir rápidamente al frente de avance. Y las fallas inversas tienen la característica que ayudan a encapsular dentro de la formación los gases y son los que permiten que en alguna ocasión, cuando se vaya avanzando, también ayude a una desgasificación bastante rápida. ¿Cómo se puede comenzar a controlar? Porque hablemos de esas medidas preventivas que podemos ir trabajando cuando identificamos estas características geológicas. Importante hacer perforaciones. Estamos hablando de perforaciones que van a permitir hacer la desgasificación. Cualquiera podría decirme cómo vamos a hacer esas perforaciones. ¿Son verticales? ¿Son horizontales? Sí, efectivamente se pueden ir trabajando en el avance de la labor o se pueden hacer ya dependiendo de la capacidad económica de la empresa, perforaciones verticales desde la parte superior para ayudar a que esos gases puedan evacuarse de manera fácil. Asociado a los gases también tenemos que hablar de los incendios. ¿Y por qué se producen los incendios? Pues tenemos un ambiente totalmente propicio, digo entre comillas propicio, porque en el interior de las minas tenemos el combustible, tenemos los gases, emanaciones de gases, por la misma formación del carbón, tenemos la presencia de oxígeno y tenemos el calor. Esos tres componentes es lo que nos genera, o ese triángulo de fuego es lo que nos genera el inicio de un incendio. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de calor, cuando hablamos de energía, de esa energía que es la que permite que se presente o que se inicie un incendio o una explosión, tenemos más de 30 tipos de origen de esa energía dentro de las labores mineras que nos pueden generar un incendio o una explosión. Estoy hablándoles de trabajos eléctricos, de equipos que no cumplen con la condición anti-explosión, de trabajos de soldaduras que se realizan en el interior de
las labores, del calentamiento de equipos o de herramientas que se utilizan, por ejemplo, para la perforación. Un sinnúmero de factores que, asociados a esos otros componentes, pues generan un ambiente propicio para que se genere ese incendio o esa explosión dentro de la mina. Una vez ya teniendo esos tres componentes asociados, también tenemos que hablar del tetraedro de fuego, la reacción en cadena que se forma, esa reacción química definida como pirólisis que ayuda a que esos radicales libres se extiendan y puedan hacer o se pueda generar esa reacción en cadena que obviamente ya conocemos los resultados ampliamente por los múltiples accidentes que se puedan presentar y que están asociados. Pero ¿cómo es esa evolución? Porque esa evolución puede tener no solo el origen endógeno o exógeno, no puede que se forme de forma natural, puede que se forme por un factor externo. En primera instancia tenemos que tener claro que los incendios se inician por una oxidación, con un proceso de oxidación que está amarrado a esos tres componentes que pueden ayudar y que son fundamentales para que se presente un accidente. Posteriormente vamos a tener llamas, esas explosiones que alcanzan en algunas ocasiones temperatura de más de 2000 grados centígrados, asociado a un fuego y asociado a una propagación incontrolada en todas las labores de la explotación que se está adelantando. Un factor importante, la temperatura que se genera cuando nosotros tenemos los incendios o las explosiones en el interior de las minas. Esas temperaturas que obviamente de acuerdo a las condiciones, y ahorita más adelante vamos a profundizar un poco más, de acuerdo a las condiciones, pues pueden variar en ser más altas o ser más bajas. Entonces, hablando de incendio, también tenemos que hablar de los tipos de incendio, porque tenemos dos tipos de incendio fundamentalmente dentro de los que se presentan en el interior de las labores. Los incendios exógenos, que son generados por componentes asociados a la sustancia o al combustible presente en la labor, esa chispa o esa energía que se presenta por componentes externos. Cuando me refiero a externo, pues no estoy haciendo referencia al fuego que se presentó en superficie realmente, estoy haciendo referencia a esos elementos, equipos o situaciones que hacen que asociado a alguna actividad pueda generar el incendio. Un equipo eléctrico, un equipo de soldadura, un rodillo calentado o una llama, porque en algunas ocasiones pues al parecer todavía seguimos evidenciando trabajadores que prenden un fósforo y consumen cigarrillo en el interior de las labores. Los incendios endógenos que están asociados a la misma sustancia y que por reacción y por simplemente una oxidación, como lo veíamos en la evolución, generan un incendio endógeno. ¿Cómo se evidencian esos incendios? Por la aparición de trazas de monóxido y de dióxidos en la atmósfera. Se aumenta vertiginosamente el porcentaje de estos gases en los frentes y en las labores. Se eleva la temperatura del carbón a unas temperaturas superiores a 30 grados centígrados. El carbón suda, se nota la humedad cuando va saliendo en los frentes de trabajo y obviamente asociado a los olores de queroseno, que son productos de hidrocarburos aromáticos y en algunas ocasiones también el humo. Son situaciones complejas cuando tenemos incendio en el interior de las minas, son labores arduas que hay que desarrollar para el control de estos incendios. Una vez ya aclarado el concepto de incendio, de la presencia de los gases, tenemos entonces que profundizar en lo que son los valores límites de esos gases que se encuentran en el interior de las labores. Un ambiente de trabajo normal está compuesto por oxígeno y nitrógeno en un mayor porcentaje. Tenemos el dióxido y tenemos el argón en un porcentaje muy bajo y otros gases asociados. Sin embargo, dentro de las labores se presentan también otros gases que están asociados a la misma actividad, a los elementos que utilizamos para estas actividades. Estos gases tienen unos límites permisibles definidos
por el tiempo que se desarrolla una labor en un día de trabajo, 8 horas de trabajo. Entonces tenemos el dióxido, tenemos el monóxido, tenemos el ácido sulfídrico, gases que están asociados a las actividades y en algunas ocasiones están asociadas a la misma formación del carbón. Pero aquí nos tenemos que centrar en un gas en particular, que es el metano. El metano porque es uno de los gases que nos genera en gran porcentaje los accidentes en el sector minero, específicamente en las minas de carbón. Y es que el gas metano tiene unas particularidades, unas propiedades que lo hacen realmente particular frente a todo el escenario de peligro que nosotros podemos tener en el interior de las labores. El gas no presenta olor, es un gas con una baja densidad, quiere decir que se está presentando o se va acumulando en la parte superior de las labores. La velocidad, el caudal del aire que llega a los frentes de trabajo es fundamental. Cuando nosotros tenemos un frente de trabajo con una velocidad de aire inferior a 0.5 metros por segundo, quiere decir que no se presenta la turbulencia que se requiere para que ese gas se asocie, para que ese gas disminuya ese porcentaje. Un porcentaje inferior o una velocidad de aire, de caudal de aire, menor a 0.5 metros por segundo, permite que los gases se formen en capas en las superficies. Y obviamente si tenemos una mina inclinada, pues por la densidad de estos gases van, por decirlo coloquialmente, caminando o van pasando a niveles superiores y se van acumulando no solo en el frente de trabajo, sino en otras zonas. Estos gases que se presentan en el interior de las minas se presenta obviamente como fuente de trabajo principalmente en los frentes de avance. Pero ¿qué sucede realmente? Porque en algunas ocasiones tenemos minas donde no hay gas, pero de acuerdo a los registros, pero más adelante se presenta una explosión. Tengamos en cuenta que los gases hacen parte prácticamente de esos componentes del carbón, están asociados a la formación del carbón. Y en ese sentido, cuando nosotros avanzamos en un frente de avance, si bien puede identificarse la no presencia de metano, más adelante puede variar porque la formación no es homogénea. Los gases, cuando se avanza la labor, recuerden y tengan presente que se encuentran en una condición de pureza muy alta. Quiere decir que cuando vamos avanzando una labor, el metano está concentrado realmente en más de un 90% de pureza. Pero cuando esa labor avanza, cuando el aire llega al frente de trabajo, esa desgasificación que se da de ese metano que está en un 90%, se da de una forma muy rápida, se combina con el aire y baja a unos porcentajes que en algunas ocasiones son casi que indeterminadas o no son identificadas por los multidetectores. Y hemos encontrado frentes con presencia de metano y multidetectores que acompañan infortunadamente en el cinturón al trabajador y donde el metanómetro o el multidetector no identifica la presencia de los gases por el bajo porcentaje que se tiene. Pero para que un metano al 90% de pureza llegue a un porcentaje tan bajo, fíjense que tiene que llegar o tiene que pasar por esos límites de inflamabilidad. O sea, cuando hablamos de límites de inflamabilidad, estamos hablando entonces de ese límite donde el gas genera características de explosividad. Y ese límite para el caso del metano está entre el 5 y el 15%. Es importante tener presente que la asociación que se da o la mezcla que se da con el metano y el ambiente se da de forma tan súbita, tan rápida, que en la medida que se desciende, en algún momento de la actividad, ese metano alcanzó ese límite de inflamabilidad y bajó muy rápido. ¿De qué dependió de eso? De la velocidad del aire con la que está llegando la ventilación en el frente de trabajo. Pero hablamos también de esos límites de ignición. Y esos límites de ignición, para el caso del gas natural, por ejemplo, como un ejemplo muy general, oscila entre 482 y 632 grados centígrados. Para el caso del metano, estamos hablando, de acuerdo a investigaciones que se han realizado, que la temperatura oscila entre 600 y 750 grados centígrados.
Algunos dirán, pero son muchos muchos grados para que se presente y que se genere esa explosión. Pues muy sencillo, con un fósforo, con una yesquera, con un encendedor, con un calentamiento de un equipo se está alcanzando esa temperatura que se produce en milésimas de segundo y que nos genera la explosión. Pero hay un factor muy importante dentro de ese rango de inflamabilidad, y es que el metano genera o se puede considerar en ese rango mientras tengamos unas condiciones de oxígenos que están asociadas a la posibilidad de que estos gases puedan hacer explosión. Estamos hablando de porcentajes de oxígenos que van del 13% al 21%. ¿Qué quiero decir? Que si el oxígeno, el nivel de oxígeno está en un 10%, pues obviamente no vamos a tener una explosión por gas metano. Lo mismo puede considerar si se considera con el carbón, con el monóxido. Si este carbón se encuentra en un porcentaje del 14% y el 74%, es un gas que está en su límite de inflamabilidad. Pero si la presencia de oxígeno supera el 21% y es menor al 5%, pues ya estamos hablando de que el límite de inflamabilidad no estamos corriendo riesgo de una explosión. Importante que tengamos en cuenta que las temperaturas que se alcanzan y que genera una explosión se presentan en milésimas de segundo. Estamos hablando de explosiones de temperaturas que se generan por la explosión de más de 2000 grados centígrados, que genera una presión, eleva la presión al momento de que se presente. Una presión que es tan alta que comenzamos ya a hablar de que la presión que se genera por la explosión de estos gases alcanza un valor de 5, de 7, de 8 bares en algunos casos. Aquí equivale 7 bares, una explosión de 7 bares. Estamos hablando de una presión que genera un resultado de 100 PSI que se puede identificar con todos los estragos asociados a una explosión de gas metano o una explosión asociada o generada por polvo de carbón. Son explosiones sumamente que generan una presión sumamente alta. Obviamente, para tener en cuenta los gases, el metano también se puede comprimir por efecto de la voladura que se realiza, y si el espacio es confinado, pues las presiones van a ser muy altas. Quiere decir que si una explosión se presenta, el origen de una explosión se presenta en una cámara en relación a un túnel de avance, pues los valores de la presión que se genera en esa cámara pues pueden llegar a ser el doble de las presiones que se generan en un túnel, por el espacio de confinamiento en que se generan estos eventos. Pero hay algo muy importante que está asociado a las causas de los accidentes producidos por gases, y es la cantidad de metano almacenado en la formación del carbón. Esto es una información que muy pocas empresas se preocupan por conocer, y es tan sencillo como que tenemos que revisar, tenemos que conocer esa cantidad de metano, porque cuando yo defino la capacidad de mi ventilador sin conocer la cantidad de metano presente en la formación, yo estoy trabajando con un sesgo y un factor de seguridad bastante, digamos, sesgado frente a la realidad y la necesidad que se tiene. Es como que yo quiera construir un puente sin saber qué peso máximo va a recibir ese puente, cuáles son los vehículos, cuáles son las cargas que va a recibir el puente. Entonces, si yo hablo en ese sentido de un factor de seguridad, va a estar va a presentar un nivel de sesgo bastante considerable frente a la seguridad que va a presentar o va a tenerse en ese puente. Lo mismo está sucediendo en muchas de las labores mineras. No sabemos la cantidad de metano asociado al carbón. Tenemos un factor bastante importante que favorece en términos de seguridad, entre comillas, a esta condición. En Colombia, el porcentaje de metano asociado a los carbones es sumamente bajo. Estamos hablando de 1 metro cúbico por tonelada, en comparación a otros países y a otras formaciones donde se tiene 30 metros cúbicos por toneladas. En algunos departamentos y en algunas áreas muy específicas se podría o se han obtenido resultados de 3 metros cúbicos por tonelada. Pero entonces, ¿qué es lo que realmente está causando
los accidentes si el porcentaje de metano es bajo. Y más teniendo en cuenta que estamos frente a una formación sumamente joven, una formación que tiene máximo 50, 60 millones de años y que por su tectónica y por la profundidad en que se encuentra, la presencia de gas es sumamente baja. Indudablemente, entonces, aquí la invitación a que analicemos si desconocemos la cantidad de metano asociada al carbón que se está explotando, tenemos que mejorar esos planes de ventilación porque esta es la información que nos permite realmente identificar los factores de seguridad asociados a esos ventiladores que se están calculando. Otra de las razones que debemos de tener en cuenta es que si nosotros no conocemos la cantidad del metano almacenado y asociado al carbón, pues obviamente vamos a tener un problema bastante crítico porque los ventiladores en algunas ocasiones no van a ser suficientes o no van a tener la capacidad para poder hacer llegar el caudal que se requiere en los frentes de avance. En ese sentido, y teniendo en cuenta la clasificación de las labores mineras subterráneas de carbón que se hace en el decreto 1886, en el artículo 58, donde se clasifican y se categorizan las minas, esas tres categorías que tenemos, las minas o frentes de trabajo no grisituosas, las minas o frentes de trabajo débilmente grisituosas y las minas o fuentes de trabajo grisituosa, no podemos especificar o categorizar una mina de forma total o de forma permanente como categoría 1, categoría 2 o categoría 3. ¿Por qué razón? Porque la formación cambia, porque la dinámica cambia y porque de acuerdo a la misma formación y a los mismos componentes, digamos a la presión que se presenta en la formación, si bien en superficies o a una profundidad de 100 metros de profundidad puede que no tengamos presencia de metano, pues a 150 metros de profundidad la presión que se generó en la formación hizo que se acumulara y que los materiales fueran menos permeables y se genere mayor presencia de gases. En resumen, a mayor profundidad, mayor presencia de gases, porque por presión las rocas, el carbón, presentan menos permeabilidad y hacen de que haya mayor acumulación. Entonces, no es absoluto considerar una mina con bajo o no grisituosa dentro del desarrollo de todo un proyecto porque las condiciones pueden cambiar, asociado también al rango de carbón y a esos macerales que están relacionados con el carbón que se está teniendo. Otro de los factores importantes que tenemos que tener en cuenta es el polvo de carbón. El polvo de carbón a menor tamaño es más explosivo. Obviamente el polvo de carbón no se presenta siempre con el mismo tamaño. Ahí el polvo de carbón se genera y podemos hablar de 1000 micras o 1 centímetro de tamaño, pero también tenemos polvo con un tamaño mucho menor. Estamos hablando de tamaños de 10, de 20, de 50 micras, que son polvos que se suspenden en la labor y que circulan en toda la mina de acuerdo al circuito de ventilación que se tiene. Un dato importante dentro de la circulación del polvo de carbón es que de acuerdo al circuito vamos a tener puntos donde se concentre un número importante de este material. ¿Qué sucede en la práctica? Dejamos de darle importancia a la presencia del polvo de carbón. Entonces, hemos encontrado minas donde se han identificado capas de 0.5 milímetros de espesor de presencia de polvo de carbón y no se toman medidas preventivas. Aquí es importante resaltar que una capa de 0.02 milímetros de polvo de carbón ya no puede estar generando una condición de peligro para que se presente una explosión. Estos límites de polvo de carbón o los límites de inflamabilidad de polvo de carbón van desde 50 gramos por metro cuadrado hasta 5000 gramos por metro cuadrado. Cuando hablamos de polvo de carbón también tenemos que hablar obviamente relacionado con su tamaño, que a menor tamaño mayor porcentaje de inertización. Si tenemos un carbón de tamaño de 1000 micras o un tamaño de un milímetro, polvo de carbón, pues va a necesitar un porcentaje menor de inertización. En la medida que el polvo de carbón se vuelva más fino, pues vamos a tener que
proyectar, aplicar un porcentaje de inertización mayor. Pero hay otro factor sumamente importante que está asociado a los componentes del carbón. A mayor material volátil, el polvo de carbón se vuelve más explosivo. Por eso es importante que dentro de las medidas preventivas que se adelantan en las minas hay que hacer limpieza. Es como estamos hablando de ese polvo que se centra o se concentra en algunas partes de su casa y que para el caso nuestro no representa ningún peligro, a no ser que la persona sea muy alérgica al polvo, y obviamente ahí se van a ver las consecuencias de tener una capa muy fina de carbón, de polvo en la casa. Esa es una situación que no genera peligro, pero cuando hablamos de capas sumamente finas de polvo de carbón, cuando hablamos de un incendio que se presenta por metano, esa asociación hace que el poder o la presión que se genera en la explosión evidentemente genera unas presiones mucho más altas y ayuda también a la extensión del fuego y a la extensión de la explosión por todas esas reacciones químicas asociadas a los radicales libres que se forman. Dentro de la clasificación del ACGIH tenemos que los agentes del carbón están definidos de acuerdo al límite permisible de 0.9 miligramos por metro cúbico. Para el caso de Colombia, esta medida o esta referencia está definida para 40 horas de trabajo. Para el caso de Colombia, donde laboramos 48 horas de trabajo, el ajuste nos da un valor de 0.7031 miligramos por metro cuadrado y de sílice de 0.25 miligramos de metros cúbicos y el ajuste de 0.09 miligramos de metros cúbicos. Es importante que tengamos en cuenta que por formación, la formación o los carbones que se presentan en norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y en cualquier otro sector, ninguno es igual. Los componentes, el material orgánico que se formó, cuando se formaron esos carbones, las presiones, las temperaturas, hacen de que los carbones sean totalmente diferentes. De hecho, avanzando una labor, una mina, una sola labor de explotaciones, no vamos a encontrar condiciones homogéneas, condiciones estándar. Por eso la medición del ambiente de trabajo tiene que ser permanente y no puede ser que se haga de manera intermitente por confiar de que acá no tenemos presencia de metano. A raíz de esa situación hemos tenido muchos accidentes asociados principalmente a que la mina o el supervisor o el líder de seguridad y salud en el trabajo, por confiarse de que no tenemos presencia de metano, no se ventiló la mina el fin de semana. Y dentro de los porcentajes de accidentalidad en ese seguimiento identificamos esas causas. Accidentes que se presentan los días lunes, de hecho el día lunes y martes son los días en que más accidentes se presentan en el sector minero. ¿Asociado a qué? Asociado a que no se realiza una correcta ventilación antes de iniciar las labores, independientemente de que el porcentaje de metano dentro de las mediciones sea sumamente bajo. Fíjense que dentro de esas causas, una de las razones importantes que tenemos asociadas a la explosión y a los incendios de gas metano y de polvo de carbón está en mantener de manera permanente la medición en todos los frentes de trabajo, de realizar limpieza de todas las labores y evitar la acumulación de polvo de carbón. Pero ¿dónde se presenta la acumulación de polvo de carbón dentro de las labores? Porque hay zonas que son identificadas. El polvo de carbón se produce por el mismo proceso de arranque, se puede producir también por el mismo proceso de transporte. En algunas minas se tienen tolvas internas. Esos son puntos donde se han identificado que se acumula un porcentaje importante de polvo de carbón. Y también pues tenemos puntos como la banda transportadora, donde tenemos material que se está transportando y que obviamente por el tamaño de las partículas, por el peso de las partículas, hacen que este material se suspenda a lo largo de todas estas labores. Importante entonces como recomendación que tengamos presente que las minas deben de ser limpiadas, el polvo de carbón debe de ser eliminado. ¿Por qué es importante eliminar el polvo de carbón? Porque vamos a tener como resultado
un tipo de explosión o de situación que puede ayudar a que no se presenten grandes estragos o grandes daños tanto a la salud y a la vida de los trabajadores como a las mismas labores que se están adelantando. Obviamente el polvo de carbón se desconoce digamos, en profundidad el daño que generan esos gases tóxicos a la salud de los trabajadores o lo que pueda generar. Hace falta hacer investigación en este campo, en esta área, pero también tenemos evidencia que el polvo de carbón está asociado a las enfermedades que se presentan en el sector minero, en los trabajadores del sector minero, por la acumulación de este material en las vías respiratorias. Siguiendo entonces, cuando hablamos de polvo de carbón, cuando hablamos de explosión de metano, entonces tenemos tres tipos de explosión. La explosión por deflagración. Para hacer un ejemplo muy claro de lo que es una explosión por deflagración, creo que todos o la mayoría la hemos vivido cuando abrimos la llave y nos demoramos en encender ese fósforo que va a permitir o esa chispa que va a permitir que se produzca el fuego. Esa presencia de gas que en muchas ocasiones alcanza unas temperaturas importantes que cuando hay un consumo total del gas presente, pues vamos a tener dióxido de carbono. Pero cuando hay un consumo parcial de ese gas metano presente en el ambiente, vamos a tener una situación compleja porque vamos a tener un porcentaje alto de monóxido de carbono y obviamente el monóxido también está asociado como un gas muy nocivo, muy letal, al igual que el dióxido de carbono. Son eventos que se presentan obviamente en ausencia de polvo de carbón o si hay ausencia, el porcentaje es menor. ¿Qué quiero decir con eso? Que si nosotros mantenemos las labores mineras limpias, aseadas frente a la presencia de polvo de carbón, la explosión de metano va a tener menor efecto frente a las explosiones que se presentan con presencia de polvo de carbón. Y cuando hablamos de presencia de polvo de carbón, estamos hablando de explosiones detonantes. Son explosiones que alcanzan unas presiones sumamente altas, el daño que se presenta en las labores sumamente alto frente a una explosión por deflagración. Las consecuencias ya las tenemos, muchos de los accidentes que se presentan en el sector minero están asociados, estamos hablando de un 12%. Infortunadamente estos eventos no están ligados en muchos de los casos a tener uno o dos trabajadores, sino que se ven implicados todos los trabajadores que están desarrollando la explotación o algún tipo de labor en el interior de la mina. También es importante que tengamos en cuenta que cuando se presentan estas explosiones y se generan este tipo de gases, son gases que se generan y que circulan a una alta temperatura. Quiere decir que muchas de las personas que afortunadamente han salido vivos de una explosión por gas o por una explosión, hablando en términos de deflagración y detonante, y que salen vivas, muchas de estas personas terminan falleciendo. ¿Por qué? Porque la inhalación de estos gases en el organismo genera quemaduras importantes que permiten, pues obviamente, que la persona pues pueda no fallecer en el momento en que se presente el evento, pero infortunadamente por esos daños internos sí se presenta la muerte en muchos casos de los trabajadores. La explosión física, que es la que se presenta por la acumulación o por esas bolsas de metano o sí, de gases que hay en el interior de las labores. En Colombia no se ha presentado, de acuerdo a las investigaciones, una explosión física. Realmente cuando hablamos de una gasificación súbita, realmente nosotros en muchos escenarios tenemos evidencias o en la misma naturaleza como tal comienza a emanar los gases. Lo que sucede realmente es que los gases no se están midiendo de manera permanente en algunos casos. Lo que sucede realmente es que no se está ventilando las minas, estamos subventilando las minas. ¿Y eso por qué sucede? Obviamente por la falta y por la necesidad de hacer estudios o pruebas de desorción a los carbones y a las rocas para conocer el porcentaje de gas presente en las labores. Y porque en algunas ocasiones nos confiamos
considerando que el porcentaje de metano es muy bajo de acuerdo a los desarrollos que se están adelantando, de acuerdo a esas labores, y olvidamos de que la geología es totalmente heterogénea y en 1 metro, en 2 metros, puede presentarse una condición totalmente favorable para que se presente una explosión de carbón. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos presencia de polvo de carbón y se nos genera una chispa o tenemos ese triángulo perfecto para que se genere esa explosión? Lo primero que vamos a tener es un punto de ignición, un punto de deflagración, que en muchos casos el mismo punto donde se presenta el evento tiene una temperatura mucho menor a las temperaturas que se presentan en el recorrido de ese incendio y de esa explosión y de esas presiones que van de la mano. Cuando nosotros tenemos áreas limpias con porcentajes controlados de polvo de carbón, cuando nosotros tenemos realizamos y adelantamos actividades de inertización, en muchas ocasiones podemos decir que la presión que se genera en esas explosiones es mucho más baja. Tenemos un ambiente controlado. El riesgo de un evento catastrófico de gran alcance, pues disminuye. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando tenemos presencia de polvo de carbón, porque cuando se da la ignición, cuando se da la deflagración, inmediatamente el polvo de carbón se suspende en el ambiente. Y por reacción química, como ya lo hemos dicho, ese polvo de carbón asociado a esa deflagración nos va a aumentar la presión de la explosión en el interior de los labores. De tal manera de que la presión y el fuego que se está generando alcanzan una onda explosiva que van casi de la mano. O sea, estamos hablando de que la presión y las altas temperaturas van casi en el mismo sentido, en la misma distancia, y eso obviamente nos genera mayores estragos en el interior de las labores cuando se presenta la explosión. Recomendaciones. Estas son las primeras recomendaciones, obviamente, porque frente a las medidas preventivas tenemos que ahondar mucho más porque son muchas las actividades que nosotros podemos adelantar. Lo primero, como medidas preventivas que nosotros tenemos que realizar, es la evaluación del contenido del gas asociado a la formación del carbón. Siempre estar prevenido. En el caso de los líderes de seguridad y salud en el trabajo que están empezando a ser parte de estos equipos importantes de prevención, es importante que mantengan esa unión, digamos, ese intercambio de información y de conocimiento. Es importante que conozcan los mapas que se tienen de las minas para identificar dónde hay presencia de fallas. Es importante que en los frentes de trabajo se vaya haciendo supervisión de esas características geológicas que nos pueden indicar que se puede presentar una presencia súbita de gas metano. Identificar esas zonas y esas características geológicas también juegan un papel importante, donde hay intercalación, donde se presentan fallas, donde se presentan plegamientos. Es fundamental que se le haga seguimiento y se aumente el monitoreo en esos frentes de trabajo. Obviamente, sin bajar la guardia frente a esos frentes ciegos, esas labores abandonadas que requieren obviamente otros tipos de controles. Realizar perforaciones previas a la voladura. Es fundamental que esto se realice y más cuando se tenga o se evidencie la presencia de gas metano en estos frentes. Identificar las zonas asociadas a esas características geológicas y hacer medición permanente en los frentes de trabajo. Recuerden que muchos de los accidentes por incendio o por explosión se presentan por el exceso de confianza generado a que no hay antecedentes de concentración alta de gases en los frentes de trabajo. Y esto, la naturaleza no juega con esa tendencia que mentalizamos nosotros en algunas ocasiones que debemos de llevar porque sencillamente, y como lo hemos escuchado en muchas ocasiones, aquí no ha pasado nada, nunca se ha presentado un problema de gases, nunca hemos tenido concentraciones importantes e infortunadamente tenemos como evidencia tiempo después un incendio o una explosión, lamentando las vidas que se pierden en estos eventos. Realizar limpieza de las labores.
fundamental. Es importante que tengamos en cuenta que la mínima capa de polvo de carbón puede ayudar a que se presente una explosión dentro de las labores. En aquellos casos, por ejemplo, donde hay una acumulación importante de polvo de carbón cerca a los equipos eléctricos, obviamente equipos que en muchas ocasiones no tienen o no cuentan con las condiciones de seguridad para estar laborando dentro de la mina. Y otra situación también sumamente importante en esto que estoy diciendo de los equipos son los mantenimientos preventivos, donde hemos evidenciado que no hay procedimientos, que no hay estándares de seguridad que eviten que por el desarrollo de estas actividades se pueda generar una chispa y con una acumulación importante de polvo de carbón podamos tener una reacción que nos genere una explosión. Y en torno a estos componentes, en torno principalmente a conocer la cantidad de gas presente en la formación, algo sumamente importante. La definición de planes de ventilación sumamente pertinentes que nos van a permitir obviamente realizar un cálculo de estos equipos que nos van a ayudar a no tener subventilación en frentes de trabajo, que nos van a ayudar a que el caudal de ventilación, y por eso es sumamente importante realizar de forma periódica los aforos para determinar si efectivamente estamos teniendo la cantidad de aire en los frentes que nos permita generar esa turbulencia, disminuir el porcentaje de gas cuando se está presentando la desgasificación. Por eso, algo que me permito recomendarles es no bajar la guardia frente a las mediciones permanentes en los frentes, en todas las labores de la mina, no bajar la guardia en la medición de los caudales, tener adecuados puntos de aforo e irle haciendo un seguimiento. No bajar la guardia en la limpieza de las labores para evitar que haya acumulación de polvos de carbón. Recuerden que el polvo de carbón se puede depositar en puntos específicos de acuerdo al circuito de ventilación que se tiene, o sencillamente identificar esos puntos de acumulación de carbón por las actividades o labores que se adelantan en esos sitios específicamente hablando. De esta manera, y teniendo en cuenta estas consideraciones, estos factores que ayudan a que se propicien explosiones de metano en las labores asociadas a polvo de carbón, vamos a tener planes de trabajo planes de ventilación con mayor pertinencia que nos van a ayudar a evitar que se presenten accidentes asociados a los gases y a la presencia de polvo de carbón. Y obviamente generar ambientes de trabajo más seguros para nuestros trabajadores. Lina, pues pasamos ahora al sondeo. Vamos a validar que también llegamos con la información que el día de hoy estamos transmitiendo, y nuevamente reitero la invitación de trabajar en estas medidas preventivas que indudablemente nos generan resultados muy importantes frente a el control y a evitar que se presenten accidentes por incendio o por explosión. Lina. Listo, Inge, muchas gracias. Vamos a realizar entonces el post-test, el sondeo ya para ir finalizando. Vamos con la primera pregunta. Vamos a ver. La primera pregunta dice, cuando la velocidad del aire es menor de 0.5 ms en el frente de avance se considera una situación crítica. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Damos 10 segunditos para que contesten desde sus pantallas. Listo, muy bien, cerramos la primera pregunta. Vamos a ver los resultados. El 87% dijo verdadero y un 13% falso. Entonces, Inge, cuéntanos, ¿es verdadero? Correcto, es verdadero. Es importante que mantengamos una velocidad de caudal de aire en los frentes de trabajo superior a 0.5 metros por segundo. De esta manera vamos a tener un efecto de turbulencia que nos va a permitir disminuir el porcentaje de metano en
el frente de trabajo en las labores y nos va a permitir, obviamente, no llegar a esos rangos de inflamabilidad que en muchos casos nos ocasionan los accidentes. Muy bien, perfecto, gracias Inge. Vamos con la segunda pregunta. A menor tamaño del polvo del carbón, mayor riesgo de la explosividad. ¿Verdadero o falso? Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Bueno, muy bien, cerramos la segunda pregunta. Vamos a ver los resultados. El 85% nos dijo verdadero y un 15% falso. Inge, entonces cuéntanos si ese 85% contestó correctamente. Totalmente. A menor tamaño de polvo de carbón, mayor riesgo de explosibilidad. Pero tengamos en cuenta que es muy importante conocer las características del carbón. Si el carbón tiene un porcentaje alto de material volátiles, va a aumentar esa probabilidad de explosibilidad. Y va a aumentar también el porcentaje de inertización como medida preventiva que vamos a desarrollar en el interior de las labores. Bueno, muy bien, vamos con la tercera y última pregunta. Entre los métodos de prevención de incendio y explosión se puede mencionar A. Mantener una velocidad mayor a 0.5 ms en frentes. B. Inyectar agua a presión en los frentes. C. Evaluar el contenido del gas inicial del carbón. O D. Todas las anteriores. Seleccionen la respuesta correcta. Damos nuevamente 10 segunditos para que contesten, por favor. Vamos a ver qué dicen nuestros asistentes. Bueno, muy bien. Cerramos la tercera y última pregunta y vamos a ver los resultados. Bueno, Inge, te cuento que acá el 90% nos dijo que eran todas las opciones, todas las anteriores. Entonces cuéntanos tú si ese 90% acertó. Efectivamente, estuvimos totalmente acertados el día de hoy. Mantener la velocidad mayor a 0.5 metros por segundo ayuda, obviamente, a prevenir que se produzcan accidentes de trabajo. Inyectar agua a presión también es una medida preventiva, ¿sí? Entonces, todas esas variables, todas las respuestas anteriores son medidas preventivas. Obviamente, una de las medidas preventivas importantes que debemos de tener en cuenta es conocer el porcentaje de gas presente en las labores que nosotros estamos adelantando. De eso depende mucho de los planes de acciones que se puedan implementar y que obviamente nos van a ayudar a mantener ambientes de trabajo mucho más seguros. Perfecto. Bueno, ingeniero, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Como siempre, con este tema tan importante en todas las sesiones. Y bueno, esperamos verte entonces en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Lina. Muchísimas gracias para todos y muchas bendiciones. Claro que sí, a todos, por supuesto. Muchas gracias por su participación. Les deseamos un feliz día y los dejamos como siempre con el siguiente video.